El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Hoy nos enterábamos que el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo y ha restituido al coronel don Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid, que oportunamente ha ejecutado la sentencia cuando ya había pasado la ola electoral. No permitan ustedes que de esto se hable en las elecciones y se puede evitar. El que no recuerdo, don Diego Pérez de los Cobos, se hizo célebre porque fue uno de los que coordinó el tema de tratar de impedir la consulta ilegal y unilateral del 1 de octubre del año 2017, donde la cosa no salió demasiado bien y el señor Pérez de los Cobos culpaba al que entonces era jefe de los Mossos de Escuadra, el mayor trapero. El mayor trapero. Guardia Civil lo entregó el mismo. Si hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor trapero, que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum. Y es que durante la pandemia se abrió una investigación por una serie de demandas que se pusieron sobre si había habido o no imprevisión en los responsables en ese momento del Ministerio del Interior y de la Seguridad en permitir pues una serie de actos, la famosa manifestación del 8M, un mitin que hubo de Vox, teatros, pues una serie de eventos que se siguieron haciendo cuando, en opinión de los demandantes, ya había motivos para haber ordenado ciertas restricciones que no se habían ordenado. En ese momento, al final esta investigación acabó en un carpetazo y se entendió que no había actitud delictiva. Pero antes de ese carpetazo, cuando se está instruyendo esta investigación, un juez pide una serie de datos a el entonces máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid, el señor Pérez de los Cobos. Este vuelve a ser noticia porque en ese momento colabora con el juez instructor y le da una serie de datos al juez instructor. El juez instructor le dice: prohibido informar sobre esto, porque esto está en investigación bajo secreto. Se entera el ministro Marlaska y dice: destituido por desleal. Fuentes de la Guardia Civil nos dicen que creen que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se debe a que se negó a informar a la cúpula del Ministerio del Interior de la investigación que se estaba llevando a cabo al delegado del Gobierno en Madrid por las marchas del 8M. Otras fuentes del cuerpo creen que el motivo es el contenido de un informe que elaboró la comandancia que dirigía Pérez de los Cobos y que envió al juzgado. Si nos creemos lo publicado, habría sido la directora de la Guardia Civil, la señora Gámez, quien ordenó al señor Pérez de los Cobos, por orden del ministro, que le entregara el informe, a lo que éste se negó, alegando que se lo prohibía a la jueza. Porque se negó a dar información a un alto cargo de Interior que le pidió explicaciones sobre un informe, el que su comandancia había enviado al juzgado acerca de las manifestaciones del 8M. Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe ni el acceso al contenido del informe. La propia carta de despido del señor Pérez de los Cobos, firmada por la directora de la Guardia Civil, señora Gámez, decía que era por no haber informado al gobierno de las actuaciones de la Guardia Civil en torno a la investigación. O sea, la historia que abrió un debate si tenía que haber informado. Digo, vale, tú colabora y da la información que sea, pero yo soy tu superior. Tienes que informarme de lo que estás haciendo, o si no, no es leal. Hubo ahí un debate como son los políticos, porque parece que el señor Marlaska primero dijo: le he despedido por desleal. Ese informe llegó a la autoridad judicial como debe ser y como procede y como este ministro y su equipo siempre defenderá. Pero había una circunstancia concreta que usted no refiere. El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo al que usted dice, domingo-lunes, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Está hablando del digital El Confidencial, que el 22 de mayo del año 2020 publica una filtración del informe titulado «La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal por el 8M», donde se cita al señor Fernando Simón y también al delegado del Gobierno de Madrid como responsables de algunos errores.
esa filtración es una de las excusas que dio el señor Grande Marlaska del motivo de la destitución, como dando a entender que había sido el coronel el que lo había filtrado. Por cierto, el informe fue vapuleado por medios afines al gobierno y especialmente por el diario.es. De un informe de la Guardia Civil sobre el 8M al que ha tenido acceso TVE, dice que el gobierno conocía ya desde enero la gravedad real del coronavirus. Es la conclusión de un escrito de 83 páginas en el que se recoge información de reuniones en las que estaba presente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y afirmaciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Por ejemplo, cuando Simón dijo que si su hijo quisiese acudir a las marchas del 8M, le diría que hiciese lo que quisiese, pero a la vez reconocía, según el informe, que había suspendido una maratón en Barcelona por riesgo de contagio. Este escrito se ha entregado a la juez de Madrid, que ha imputado al delegado del Gobierno, a José Manuel Franco, por prevaricación. Según la Guardia Civil, la delegación del Gobierno conocía el peligro y dice que a partir del 5 de marzo no debería haberse realizado ninguna manifestación. Además, cuestiona que se permitiesen unas y se cancelasen otras. Y destaca la prohibición 2 días antes del 8M del Congreso Internacional Evangelista, que se celebraría la semana siguiente y al que estaba previsto que asistiesen 5.500 personas. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, requirió a la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. Luego dijo, bueno, ya tenía pensado hacer un cambio. La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón, y también para hacer referencia a un nuevo impulso de la Guardia Civil. Hablando de políticos con mucho morro, había que tener morro para ir al Senado a decir que la destitución había sido porque le estabas acusando de ser supuestamente el culpable de la filtración al Confidencial y luego, unas horas después, decir que no, que le has destituido por una mera renovación de equipos. Pero no tenía nada que ver con ningún tipo de motivación política. Teoría que, por cierto, creo que el Tribunal Supremo le acaba de tumbar. Sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón, y también para hacer referencia a un nuevo impulso de la Guardia Civil. Pero fue un despido de un día para otro, no esperó a que hubiera pasado verano o tal. Y de hecho el director adjunto de la Guardia Civil dimitió, y se entendió que dimitió porque no le había gustado el proceder del ministro. Ha dimitido el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, después del cese del máximo responsable en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Fuentes de la Guardia Civil dicen que Ceña dimite por honor, después de que Interior cesara ayer al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid, según el Ministerio, por pérdida de confianza, según esas mismas fuentes del Instituto Armado, porque se negó a dar información a un alto cargo de Interior que le pidió explicaciones sobre un informe, el que su comandancia había enviado al juzgado acerca de las manifestaciones del 8M, una polémica que ha llevado a la juez del caso, Carmen Rodríguez Medel, a enviar un escrito a Interior, recordando que cuando la Guardia Civil actúa de policía judicial no puede filtrar ninguna información a sus superiores. Hasta ahí toda la historia, y esto vuelve, ya nos olvidamos, esto es 2020, y ahora en 2023 leemos ayer en titulares: sentencia judicial ha anulado el despido del señor Pérez de los Cobos. El Supremo ha anulado la destitución de Pérez de los Cobos, el que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 2020. Un cese que adoptó el ministro del Interior, Grande Marlaska, alegando pérdida de confianza. Pues bien, ahora el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y da la razón al coronel. Resumiendo, el ministro que dijo que nadie del Ministerio ni de la Dirección de la Guardia Civil le ha pedido el informe al señor Pérez de los Cobos para que luego se hiciera público, que le habían pedido hasta por escrito el informe al señor Pérez de los Cobos. El ministro que dijo, no, el cese se hizo por renovación de equipos, no tuvo nada que ver con otra cosa, aunque había dicho en el Senado que había sido para vengarse porque le culpaba de la filtración por el famoso informe y que ahora queda en entredicho por el Tribunal Supremo, que le deja a la altura de un pinocho del 3 al cuarto, sigue ejerciendo de ministro del Interior en funciones.
Al menos la directora de la Guardia Civil ha caído, aunque no por este asunto. Por otros asuntos quedarían pie a otra pieza. Anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Una decisión que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial. Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.